Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saber que ustedes están ahí y que siempre nos acompañan, que siempre están cerca de nosotros. Ahora desde que he dejado Radio Centro, he tomado la costumbre, el hábito de transmitir para ustedes 2 días a la semana. Regularmente son los miércoles como hoy y los viernes. A eso alrededor de las 8 de la noche, 7:30, 8:30, estamos haciendo la transmisión para que ustedes sepan y puedan comentarlo y nuevos amigos se unan a nosotros en este esfuerzo que hacemos por conmemorar los 500 años del nacimiento de México, nación como parte del mundo latinoamericano, del mundo occidental, una nueva realidad que fue cuando ambos mundos se tocaron y surgió la gran nación que primero fue 300 años un virreinato bajo el Imperio Español y hace ya 200 años, un poco más, es una nación independiente y que es nuestro querido, nuestro amado México. Hemos hecho una recapitulación de todo lo que ha ido sucediendo desde que Cortés deja Cuba, llega a Yucatán, entra a Campeche y después a través de sus descubrimientos de lo que es Mesoamérica, llega hasta Veracruz, funda la Antigua, entra en contacto con los totonacos y después con los tlaxcaltecas y ahora se prepara para ir a la gran ciudad de México. A la gran ciudad de México, Tenochtitlan, a la ciudad fundada, creada por Tenoch en 1325 y que es la capital del Imperio Azteca, que gobierna una buena parte de Mesoamérica. La parte central occidental de Mesoamérica está siendo gobernada por el emperador Moctezuma, que es digno representante y digno descendiente de las dinastías mexicas, de los grandes tlatoanis de México o México, Tenochtitlan. Y justamente en un día como hoy, pero hace 500 años, exactamente hace 500 años, se está preparando ya en Tlaxcala la salida de los españoles, acompañados ahora de sus aliados, tanto tlaxcaltecas como huejotzincas. Los huejotzingas forman otra pequeña nación, no he hablado de ellos, pero lo voy a ir haciendo a partir de ahora, porque ellos se incorporan a la lucha con Cortés. Es decir, recuerden ustedes que los primeros aliados de Hernán Cortés pues eran los grupos de los pueblos, las sociedades de la costa, que eran el Totonacapan, y que por lo tanto se trata de una etnia totonaca. Los totonacos tenían el control de la costa y estaban sometidos a Moctezuma, pagaban tributo al imperio mexica, pagaban tributo a Moctezuma. El cacique gordo, como se llama al jefe de estas sociedades, de estos pueblos, se hace aliado de Hernán Cortés, le da suministros, le da alimentos, le da información y le da un importante contingente de casi 5,000 gente del Totonacapan que lo acompañan, le sirven de porteadores, es decir, de cargadores. Son los tamemes que van llevando la expedición de Hernán Cortés y también los guías que van diciendo por dónde es el camino para poder llegar primero hasta Tlaxcala y luego un poco más lejos. Finalmente, después de que la lucha entre tlaxcaltecas y españoles y sus aliados termina en un abrazo, en un acuerdo, en una alianza, ahora son los tlaxcaltecas los que se suman a las filas de Hernán Cortés. Pero justamente en estos días, justamente en los días 1 de octubre, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 de octubre, los tlaxcaltecas
le presentan a Cortés un panorama envidiable. Le dicen, hay otras naciones, hay otros pueblos, hay otras tierras, hay otras sociedades que han, igualmente que nosotros, resistido el yugo de Moctezuma. Y estos no están bien parte de este proyecto. Se quieren sumar a Cortés, se quieren sumar a los malinches, se quieren sumar a los recién llegados del otro lado del mar, y son los cercanos y parientes, amigos que tenemos, y que son otro pueblo que también está formado y estructurado de manera libre e independiente, y hablan náhuatl, y también tienen un gobierno como el de Tlaxcala, también presidido por 4 señores, por 4, les podemos llamar gobernantes, les podemos llamar autoridades, les podemos llamar caciques, les podemos llamar jefes dinásticos, porque eran verdaderamente como reyes, eran de hecho dinastías, y estos son los Huejotzincas, los habitantes de Huejotzingo, hoy en el estado de Puebla. Y estos Huejotzincas habían luchado codo con codo, aliado de los tlaxcaltecas, y habían resistido, o al menos tratado de resistir, las continuas embestidas del imperio de los aztecas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y realmente no tenía Moctezuma todo el poder y toda la fuerza como para arrasar a Tlaxcala y arrasar a Huejotzingo? Y a veces se nos olvida que no entendemos a Mesoamérica desde los patrones o las ideas del siglo XXI. Cuando tratamos de interpretar la historia del siglo XVI desde una visión del siglo XXI, no vamos a poder entenderlo. Pero en el fondo, los aztecas sí podían destruir a Tlaxcala y sí podían destruir a Huejotzingo, pero no querían hacerlo. No tenían este interés. No tenían. No olvidemos que el objetivo de la guerra en Mesoamérica, lo mismo entre los totonacos, los huastecos, los aztecas, los mayas, los mixtecos, es la guerra sagrada. La guerra sagrada es una forma de ser de Mesoamérica. Había que sacrificar a los dioses corazones palpitantes, y había que hacerlo todos los años, en todas las fiestas de los grandes dioses. Y entonces, pues si destruyes totalmente a tu enemigo, ¿de dónde vas a conseguir los sacrificios? No era bien visto que fueran aztecas los que se sacrificaran al dios de los aztecas. Es decir, si el gran padre, la gran divinidad, el gran señor, aquel por quien se vive, dicen los textos aztecas, así califican al ave colibrí, es decir, al gran dios, nuestro señor Huitzilopochtli, así le hablan las fuentes, así hablan de las fuentes. Requiere sacrificios de corazones palpitantes para continuar con su lucha cósmica en favor de la humanidad, ya que este dios solar, que es Huitzilopochtli, pues tiene que luchar todos los días para que el mundo no se termine en una hecatombe, en un cataclismo, en un fin del mundo. Pues entonces es necesario mantener vivo al Dios, y la única manera de mantener vivo al Dios es con la sangre de los sacrificados y con la energía de esta sangre, porque hay un concepto, hay una idea mágica. El dios Sol bebe la sangre de los humanos, lo alimentan los humanos para mantenerse vigoroso y poder luchar contra las potencias de la noche y del mal que quieren destruir a la humanidad y el orden que conocemos, el cosmos que conocemos. Y entonces pues, no puedo destruir a mis enemigos totalmente, porque si no, luego de dónde voy a tomar los sacrificados. Y entonces por esta razón es que esto con gran azoro, Hernán Cortés no lo acaba de entender, se lo medio explican, pero no lo acaba de entender. Creo que ninguno de los españoles lo acabó de entender cabalmente,
pero algo permanente y eterna entre los huejotzingas y los tlaxcaltecas contra los aztecas les beneficia. Y entonces le dice Hernán Cortés a los grandes señores de Tlaxcala como Mexiscatzin y Xicoténcatl el viejo, les dice, bueno, yo estoy aquí, yo soy un dios. Ya se le empieza a creer a Hernán Cortés de que sí es un dios, claro. Yo no podría decir que él realmente pensaba que él era un dios. Yo creo que eso sí nunca sucedió. Pero ya le había gustado la idea de usurpar la idea de que era un dios. Y le había gustado esta idea de usurpar la idea de que era un dios y que lo trataran como dios, porque esto le daba muchas ventajas estratégicas. En el pensamiento crítico y estratégico de Hernán Cortés, que lo confundieran con un dios, le convenía porque lo hacía más poderoso frente a los ojos de sus aliados y los ojos de sus enemigos. Entonces juega muy bien esta idea de que él es un dios. Empieza a hablar de eso. Y alimenta esta superstición, esta idea, esta noción religiosa de los pueblos aliados y de sus enemigos. Y por lo tanto, bueno, él necesita saber exactamente cómo es la religión de Mesoamérica. Por lo tanto, en estos días previos a ir a Cholula, le dicen, es que Cholula es una ciudad santa, Cholula es una ciudad sagrada, Cholula es un gran mercado, pero Cholula hay muchos postecas, hay mucho dinero, hay mucho poder, hay mucha mercancía, hay mucha gente. Es un lugar estratégico y religioso, sagrado, muy importante. Si tú lo controlas, pues vas a obtener muchísimo poder. Y ese poder se lo estás quitando a Moctezuma, le vas a quitar poder a Moctezuma. Pero entonces quiere entender por qué Cholula está lleno de tantos santuarios, es una ciudad de santuarios. No olvidemos que Cholula, cuando los españoles finalmente la conquistan y la someten, pues se dan cuenta que es una ciudad de templos que tiene miles de años, que desde la época del clásico y del preclásico ha sido una ciudad asociada con las divinidades, con muchos dioses, con muchos rituales sagrados, con muchas peregrinaciones, con mucho comercio, con mucho poder, mucho dinero, y él quiere saber más. Y entonces en estos días, antes de ir a Cholula, él quiere conocer bien cómo es estas ideas raras, religiosas de los mesoamericanos. Y entonces pues empieza viajando por dentro de la ciudad de Tlaxcala, que no es una ciudad menor, no es una ciudad pequeña. Los cronistas trataron de investigar cuántos tlaxcaltecas había. Hay algunas fuentes, Cortés empezó a hacer censos y tratar de investigar pues, quiénes eran sus aliados y cuántos eran. Algunas de las fuentes dicen que Cortés llegó a contar alrededor de 500,000 de tlaxcaltecas. Esto no sería del todo excesivo. Sí podríamos pensar en una cantidad así, o quizá eran menos. Las diferentes versiones de los diferentes cronistas nos lo sitúan como entre 200,000 y 500,000. No podríamos estar seguros de cuántos eran, pero lo que sí es que la ciudad de Tlaxcala era muy grande. Estamos hablando de una ciudad de 70, 80,000 habitantes, o sea, muy grande. No tan grande, por supuesto, como la Gran Tenochtitlan, ni tan grande como la ciudad enorme de Cholula, pero era una ciudad importante. Lo sabemos porque de alguna manera Hernán Cortés nos lo cuenta en sus cartas de relación. Nos habla de que existía un gran barrio de comerciantes. Ahí estaba el templo del dios de Tlaxcala, que era una especie de Huitzilopochtli, pero de ellos. Una especie de visión muy parecida a un Huitzilopochtli. El dios de Tlaxcala era Camachtli o Camaxtle, que también era el sol. Es por lo tanto una idea muy parecida. Ellos tienen su propio dios solar, que es Camaxtli o Camaxtle, y le tienen que sacrificar en sus fiestas corazones palpitantes. Es decir, que los tlaxcaltecas tienen prácticamente la misma religión que los aztecas y tienen que ofrendarle corazones latiendo, palpitando a sus dioses. Y entonces la Guerra Santa o la Guerra Florida les sirve para capturar enemigos que después convierten en corazones para el sacrificio. Entonces es la misma cosa de allá para acá y de aquí para allá. Y esto le sorprende mucho a Hernán Cortés. Él va al santuario de Camaxtle, que es una gran pirámide,
le enseñan todo esto, le dicen que le sacrifican alrededor de 800 corazones cada año en las fiestas religiosas, en los festivales rituales de la religión de Tlaxcala, y todo esto llama mucho la atención de Hernán Cortés, porque empieza a entender cómo es Mesoamérica, esta idea de lo divino y de lo sagrado, que para él es demoníaco, porque él considera que esta religión que hace sacrificios humanos, pues hace una barbarie que además él quiere evitar, que en todo momento los regaña y les dice que no sacrifiquen seres humanos, que eso Dios no lo agradece, que bueno, esas son cosas del demonio, y eso es lo que continuamente dice Hernán Cortés. Pero este descubrimiento de que él va a una gran ciudad que es Cholula, de mucho prestigio, y que está asociada con Quetzalcóatl, que es precisamente el dios que los tlaxcaltecas y los aztecas creen que es él, pues esto le va a dar muchas ventajas. Entonces, una de las razones por las que se va a Cholula es precisamente porque quiere jugar este juego de que él es el dios Quetzalcóatl. Y entonces está preparando el terreno, y mientras está preparando el terreno, hay una anécdota muy importante que les quiero contar. ¿Y qué anécdota es esta? Bueno, la anécdota que les quiero contar es que estaba Hernán Cortés en su campamento en Tlaxcala, cuando de repente entra un español. A veces las fuentes no son claras de quién era un soldado español que le dice: me robaron mi oro. Y entonces Hernán Cortés le pregunta: ¿y quién te robó tu oro? Y le dice: bueno, un tlaxcalteca, es decir, un hombre de promedio de Tlaxcala me robó mi oro. Y entonces Hernán Cortés, muy enojado, muy molesto, dice: bueno, se va a hacer justicia. Y entonces lo que hace es que va a ver a su aliado, al gran señor de Tlaxcala, que es Mexiscatzin, y le dice Hernán Cortés al gran señor Mexiscatzin: uno de mis oficiales, de mis caballeros, de los que me acompañan, fue víctima de un robo. Y por lo tanto requiero su justicia. No conozco cuáles son los usos y las costumbres, pero pues allá en España a los ladrones se les detiene, se les castiga y se les quita lo robado. Y entonces Mexiscatzin, haciendo gala de sabiduría, haciendo gala de conocimiento del tema, le dice: bueno, pues acá en Mesoamérica, acá en Tlaxcala, las cosas son igual. Aquí tenemos leyes que se respetan y que nos protegen y que nos hacen civilizados, y de acuerdo a nuestras tradiciones y a nuestros jueces y a nuestras jurisprudencias, eso es un delito. Y sabemos cómo tratar a los delincuentes. Entonces Mexiscatzin le ofrece a Hernán Cortés que se ponga en manos de la justicia de Tlaxcala y obtendrá el resultado deseado, que es esa justicia. Y esto es un gran paréntesis para entender. Hernán Cortés lo escribe en sus cartas de relación, lo escribe Gómez Bernal, una gran cantidad de Muñoz Camargo. Le sorprende el avance y el desarrollo de la justicia entre los pueblos de Mesoamérica. ¿Por qué? Porque era un tema muy importante entre los pueblos de Mesoamérica. Por supuesto que los mesoamericanos tenían leyes, códigos de leyes, tenían jueces, tenían policías, tenían cárceles, y uno se sorprende porque no es un tema muy común, no es algo de lo que se habla continuamente, pero en realidad sí había un sistema de justicia muy parecido al aparato español, o al aparato europeo, o el antiguo aparato romano, o al aparato de los griegos. Es un aparato enorme que cuenta con todas las estructuras, y entonces Mexiscatzin le hace ver a Hernán Cortés que va a echar a funcionar este aparato, donde hay detectives, policías, por darle su nombre claro, y que se va a hacer justicia. Es asombroso lo que pasa. En realidad, Tlaxcala tenía un sistema de justicia tan eficaz que en unos cuantos días
entran los policías y los detectives en acción, encuentran la pista, encuentran testimonio, se dictamina, hay jueces, se le avisa a la autoridad que el ladrón ya está identificado, ya saben quién fue, ya hay testigos de lo ocurrido, y entonces le dicen a la gente, le dicen a los miembros del gobierno que el ladrón se ha ido de la ciudad, ya no está en Tlaxcala, escapando precisamente, puesto que es un ladrón, de las leyes de Tlaxcala, que eran terribles, como las de los aztecas, o las de todos los pueblos prehispánicos. ¿Por qué? Porque hay un orden perfecto, es un orden cósmico. Y cuando hay transgresiones, ese orden cósmico se rompe. Entonces los ladrones, los adúlteros, los traidores, los viciosos, eran castigados con todo el peso de la ley. Entonces le muestran a Hernán Cortés cómo es la justicia de Tlaxcala, que repito es la misma que hay en toda Mesoamérica. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Imperio Cazonce de los Tarascos, que en el Imperio Azteca, que en las otras sociedades mixtecas, o totonacas, o mayas. Los ladrones son perseguidos con lujo de violencia en Mesoamérica. No se tolera el delito. Las leyes son muy severas, 1000 veces más severas que en España. Se podría decir tan severas como en el Islam, como en el Islam más ortodoxo, que los castigos son corporales. Así también en Mesoamérica los castigos son corporales y son terribles. La idea es que hay un orden perfecto y que los que cometen estos delitos, los delincuentes, al cometer perpetrar una vejación de la ley, desequilibran todo el orden del cosmos. Entonces esto significaba, por ejemplo, que para que el orden se restituyera había que aplicar un castigo. Solamente mediante este castigo, esta transgresión podía equilibrar de nuevo el universo. Entonces pensaba, por ejemplo, que todos los delincuentes provocaban un caos en el universo. No nada más era el delito de lo que pasaba con esa persona o a quien el delincuente le hacía daño. Por ejemplo, un asesinato, que sí lo sabía. Por ejemplo, un robo. Por ejemplo, un adulterio. Por ejemplo, un robo. Todos estos delitos estaban tipificados. Tenemos, por ejemplo, el catálogo de leyes de Nezahualcóyotl, que lo conocemos y es muy amplio. Los castigos eran terriblemente severos. Por ejemplo, los adúlteros, mujeres, encontramos referencias muy claras en el Códice Mendoza. En el Códice Mendoza podemos ver inclusive algunos folios, algunas hojas, donde están los ladrones, y están los ladrones muertos, representados con los ojos cerrados porque están muertos, y alrededor están llenos de piedras. Eso significa que han muerto lapidados. La costumbre en Mesoamérica es que los centros de justicia eran los mercados, pues a donde iba toda la gente. Para que toda la gente se diera cuenta del poder de la justicia, lo hacían en los mercados, que era el lugar más público, donde iba todo el mundo, donde todo se sabía, donde todo se comentaba. Entonces los jueces estaban en los mercados, tanto en Tenochtitlan, como en Tlaxcala, como en Cholula, como en todas las grandes ciudades de Mesoamérica. Los tribunales, ahí estaban los jueces, estaban en los mercados. Ahí se hacían los juicios y después ahí mismo se aplicaba la ley. Y la ley era muy dura. Cuando alguien era sorprendido robando, la única manera que pudiera reequilibrarse el cosmos de la transgresión era con la sangre y la vida del delincuente. Entonces se castigaba al delincuente matándolo a pedradas. En Tlaxcala había otra versión. En Tlaxcala había una versión con marros, con garrotes. Tomaban estos garrotes tremendos, le pegaban en el cuerpo y en la cabeza, brotaban chorros de sangre del delincuente, del ladrón o del transgresor, del asesino,
Y entonces toda esa sangre iba a lavar el dolor, el pecado y el agravio contra los dioses. Porque los dioses le habían otorgado a la humanidad un orden perfecto que el hombre quería romper. Y cuando el hombre rompía la armonía y el orden perfecto, cosas malas podían pasar. Podía pasar que se perdieran las cosechas, que dejara de llover, podía pasar que se inundaran las cosechas y se pudiera el maíz, que no parara de llover. Los dioses estaban enojados. Entonces había que apaciguar a los dioses. Los dioses querían que el hombre viviera en armonía y en un orden perfecto. Cuando los delincuentes amenazaban ese orden perfecto y esa armonía, inmediatamente eran castigados con la muerte y tenían que derramar copiosamente su sangre y esto les causaba mucho dolor, porque de otra manera los dioses no iban a quedar satisfechos y no iba a restaurarse el orden del universo, sino que iba a mantenerse el caos. Entonces había que castigar al delincuente con toda la violencia de la ley y con toda la justicia. Entonces, pues eso se lo platica en Hernán Cortés, él queda muy asombrado de estas leyes y estas creencias, conoce los cuerpos policíacos y a pocos días, por ejemplo, si ustedes quieren controlar esto, pueden encontrar el Códice Mendoza, donde, repito, podemos ver ahí los castigos, podemos ahí ver a los ladrones ajusticiados, podemos ver también a los adúlteros que van a ser ajusticiados. Las mujeres adúlteras eran colgadas y los hombres adúlteros eran golpeados con cachiporras o eran apedreados, eran lapidados. Hay otros códices, en el Códice Florentino, y lo podemos ver, hay una imagen, yo traté de dibujarlo aquí, esta imagen yo la dibujé del Códice, son mis garabatos, yo la dibujé del Códice Florentino, y ahí pueden ver al Tlatoani, que está presenciando cómo es apedreado un delincuente, porque robó. Entonces había muchas formas de ofender a la divinidad. Una de estas formas más castigadas era el robo, otra era el adulterio, pero quizá la más castigada era la borrachera. Se decía que cuando una persona se alcoholizaba, ya no tenía control sobre su conducta y ofendía a los dioses y podía hacer cosas terribles, podía matar a alguien, podía lastimar, podía golpear, se convertía en una bestia. Y entonces esta ofensa se le lavaba con la sangre. Cuando el alcohólico, cuando el borracho era sorprendido, era llevado a la cárcel, las cárceles eran de madera, tenían rejas y redes, ahí eran mantenidos antes de ser juzgados, y una vez que eran juzgados, los alcohólicos podían ser muertos. Había algunas excepciones, a algunos se les daba la oportunidad de ser esclavos, les ponían una tabla aquí y decía esclavo porque perdió la capacidad de ser un hombre libre, se convirtió en un animal, en una bestia. Sí, los castigos eran muy duros en Mesoamérica y hay casos, por ejemplo, hay un caso que se narra en los códices, precisamente, en el Codex Mappa-Quinatzin, vemos un caso terrible, también el Códice Tudela, en donde una mujer adúltera es sorprendida por su marido. Entonces el marido es asesinado por el adúltero y el castigo es mucho más terrible. Cuando nada más era un adulterio, a él lo lapidaban, lo apedreaban hasta la muerte o le daban de golpes con una cachiporra y a él la ahorcaban. Pero cuando había crímenes terribles como este, el castigo era tan terrible como esto. Según el propio códice nos muestra, como había habido un asesinato del hombre correcto, del hombre justo, que era el marido, entonces lo que hacían era que a la mujer la lapidaban, ya no la colgaban, sino que la lapidaban y al hombre lo quemaban vivo. Es decir, le prendían fuego para que el fuego mediara ante los dioses por su alma. Era purificado con el fuego para restaurar el orden celestial, el orden cósmico, el orden de la justicia. Es algo muy complicado de entender para nosotros, pero así de dura era la ley. Obviamente esto le causó un poquito de horror a Hernán Cortés, pero también le causó mucha sorpresa y admiración positiva,
porque decía, veo que hay cárceles, pero hay unos cuantos presos. Además, no están ahí, no hay la idea de que hay una cárcel permanente. No, las cárceles son de madera y son redes, porque van a estar ahí unas cuantas horas. Es nada más mientras amanece, los ponen ahí, llega el juicio, que era al día siguiente, y enseguida tenía lugar el castigo. Por lo tanto, no era un lugar para que viviera la gente, no había cárceles donde ellos vivieran. En realidad estaban unas horas, era un lugar para detenerlos temporalmente, por eso eran lugares frágiles y cuidados por policías, que no eran una cosa así como que guerreros o soldados, algo parecido. Y al día siguiente el juez les dictaba sentencia, y generalmente la sentencia casi siempre era de muerte, la mayoría de las veces. Entonces, pues no necesitaban cárceles grandes, no había la idea de tener ahí a la gente encerrada por años, ni siquiera por meses, es más, ni por semanas o días. Si estaban en la cárcel sería un día máximo en lo que tenía lugar el juicio y era aplicada la condena. Entonces es una idea que le sorprende a Cortés, porque dice, es raro que en una sociedad tan grande como esta, donde hay tanta gente, los delitos casi no existen. Hay mínimos delitos. Si hay delincuentes, hay todo tipo de delitos, pero es una idea muy diferente a lo que yo he estado viendo en Europa, lo que hay en España. Es otra idea, es una concepción completamente distinta, y la justicia se ventila muy rápido, y entonces le sorprende que mientras le están platicando todo esto, han ido hasta Cholula los policías o los soldados del señor de Tlaxcala, del gran señor de Tlaxcala, que es Mexiscatzin, y han capturado en Cholula al ladrón, al que se había robado este puño de oro, y le han quitado el oro y han regresado a Tlaxcala con él preso. Se lo llevan a Mexiscatzin, inmediatamente Mexiscatzin hace traer a Hernán Cortés para decirle, mira qué rápido somos, en tan solo 4 o 5 días tenemos al ladrón, tenemos recuperado el oro, aquí está el oro, aquí está el ladrón, y te lo entrego para que tú hagas justicia con él. Fíjense nada más qué cosa tan impresionante y tan rápida. Prácticamente en unos cuantos días, menos de una semana, regresan los policías de Mexiscatzin con la evidencia del hurto, con 3 o 4 testigos para los jueces y con el monto de lo robado completo. Entonces Hernán Cortés se queda muy asombrado de la eficacia de la policía de Tlaxcala, de las leyes, del orden, y queda muy asombrado y inclusive le nombra con elogio. Y al final, pues le dice, él no quiere transgredir las leyes de Tlaxcala, y entonces le dice al gran rey de Tlaxcala o al gran señor de Tlaxcala, a uno de estos 4 tecutlatos de Tlaxcala, pero pues es el hombre más venerado de Tlaxcala, y le dice, no, yo no quiero juzgarlo de acuerdo a mis leyes, porque estamos en tu ciudad, en tu país, en tu tierra, aplícale lo que la ley de Tlaxcala dice. Y entonces eso hace. Mexiscatzin ordena que al día siguiente, en el tribunal, en la gran plaza, en la gran explanada del mercado de Tlaxcala, un mercado enorme, decían que había por lo menos 30,000 compradores todos los días, ahí con grandes caracolas, de acuerdo a la costumbre de las leyes de Mesoamérica, de las tradiciones prehispánicas de la justicia. Dicen los españoles pregonaron. Bueno, pues eso es lo que les pareció a ellos un pregón, como había pregoneros allá en el siglo XVI en España, pues lo interpretan así. Pero el caso es que se llevan a la cárcel esa noche al detenido, al ladrón. Al día siguiente hay un juicio, se invita a toda la población a que vaya, se suenan las caracolas, los tambores, se hace un gran escándalo, van los españoles a presenciar el acto de justicia y el juez declara culpable al ladrón y ordena que sea muerto a garrotazos. Y entonces una multitud es proclamada, es ejecutora del acto de justicia, les dan las cachiporras, los policías, los soldados tlaxcaltecas a una multitud, no sé cuántos, y le empiezan a dar de garrotazos al ladrón. Es un hombre joven, da de gritos y muere por los garrotazos.
Y entonces Mexicali le dice, esta es la justicia de Tlaxcala y este es el orden. Y aquí está el oro que este hombre, este muchacho, robó ilegítimamente a este español. Le restituyen el oro y los españoles se quedan azorados, primero por la forma del hecho, la existencia de las cárceles, pues apenas como para 24 horas, la justicia tan rápida, las capacidades que tienen los hombres de justicia, los jueces, el tribunal, cómo participa toda la gente, cómo todo el mundo lo sabe, cómo todos se dan cuenta. Y lo que más les llama la atención es la cantidad tan reducida de delitos. Es una de las cosas que los españoles empiezan a preguntar, ¿por qué hay tan poquitos delincuentes? Bueno, pues con esas leyes tan duras y que se aplican de manera inmediata y donde prácticamente no hay impunidad, cero impunidad, pues lógicamente pues no hay ladrones, ni hay muchos asesinos, ni hay muchos delincuentes, pues porque la justicia funciona muy bien y funciona muy rápido y son modelos pues diferentes a los que ellos conocían y se aplicaban en España. Pero este es un hecho muy importante que le permite a Hernán Cortés ir entendiendo la mentalidad de Mesoamérica, y inclusive Muñoz Camargo, Bernal Díaz, Solís, Gómara se expresan con mucho elogio. Se les hacían leyes muy bárbaras, muy violentas, pero también se les hacían leyes justas y de aplicación inmediata, es decir, una justicia pronta y eficaz. Eso es la conclusión final. Y bueno, esto es parte de lo que les quería hoy platicar, porque bueno, pues hoy hay un contraste con nuestras leyes en nuestra época. Y lo importante es entender que los pueblos de Mesoamérica habían desarrollado un sistema de justicia desde muchos cientos de años antes de la llegada de los españoles, que había logrado de alguna manera contener la delincuencia en su mundo. Y bueno, ya les seguiré platicando, todavía de este tema tengo muchísimo que decir, pero sí es importante que entendamos que las instituciones de justicia de Mesoamérica eran proverbiales, extraordinarias y sumamente eficaces en el control del delito. En Tenochtitlan era algo muy parecido, ya les iré platicando. En otras ciudades, entre los mayas, entre los purépechas, era algo muy parecido, pero básicamente bajo los mismos términos. En esencia, era un proceso de justicia muy, muy parecido a este hecho que ocurrió en Tlaxcala. Amigos, muchas gracias por acompañarme, por estar conmigo. Ya me despido de ustedes. Les dejo esta entrega para que reflexionen y piensen cómo era el mundo de nuestros antepasados. Y como siempre, en primera fila, Luna de Mayo dice: muy buenas noches, doctor, gracias por su transmisión y siempre es un gusto escucharlo. Gracias a ti, Luna de Mayo, con todo cariño. Dice Edurne: es un placer escucharlo. Gracias por decírmelo, Edurne. Josué de Jesús dice: doctor, buenas noches, le mando muchos saludos. Yo también a ti, Josué. Carita Lula dice: saludos con cariño, doctor, gracias por compartirnos su amor por la historia, sus conocimientos de nuestro bello país. Gracias, gracias a ti, Carita Lula. Alejandra Zapata: buenas noches, ojalá pudiera subir las series de encuentros con la historia, me gustaría ponerle a mi hija la de Benito Juárez. Ahí lo estamos haciendo. Ahí está, busca a Benito Juárez. Tenemos las series de historia y ahí puedes ir, pero métete y búscalas. Mira, tenemos el Imperio de los Aztecas, son 52 capítulos. Tenemos las grandes series, tenemos a Sor Juana, tenemos a Pacal, tenemos, bueno, explora nuestras series, va a encontrar muchísimos temas, muchísimas series para que tú abundes en el mayor conocimiento de la historia de nuestro México. Y dice María: es un gusto y me gusta mucho cómo narra la historia. Gracias a ti, María. Alejandro Cervantes: buenas noches, siempre es un placer escucharlo y aprenderlo. Gracias a ti, Alejandro, por estar aquí. Juana Gómez: buenas noches, doctor. Soy siempre atenta a la entrega de cada día.
pues eso me da mucho gusto. Pero recuerda, visita las listas de reproducción del canal, de mi canal, Busca las listas de reproducción para que veas todas las series que tenemos ahí. Tenemos Frida Kahlo. Frida Kahlo, es una serie estupenda. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, una serie también espectacular. Tenemos a los aztecas, todos los capítulos del imperio de los aztecas. En YouTube, ahí prácticamente los que me escuchan en Facebook, qué bueno que me escuchan en Facebook, pero inscríbanse en el canal de Pepe Cruz, todo es completamente gratuito. Exploren el canal, vean todas las series, vean todo lo que hay ahí. Hay cientos de programas de los que se grabaron en Radio Centro, se escuchaban todos los días a las 11 de la noche, se transmitían a todo el país, vía la antena de Radio Centro, y ahí quedaron con un gran acervo, con un gran patrimonio de la historia de México para que ustedes los consulten. Es que yo los invito a meterse a YouTube, a buscar Pepe Cruz Canal y a explorar todas las series y todos los temas que tenemos. La de Zapata, es una super serie, la de Emiliano Zapata. Todas las series están muy buenas y vamos a seguir subiendo más series. Dice Alejandro Cervantes, buenas noches, siempre es bueno escucharlo y aprender. A ti, Alejandro, muchas gracias. Juana Gómez, buenas noches, doctor. Siempre estoy atenta a lo que todos los días nos entrega. Jesús Carreón, hola. Les digo muchas gracias a todos ustedes, me encanta que estén ahí. Eduardo Zupa dice, siempre me gusta escucharlo. ¿Podría mandarle un saludo a mi abuelita? Claro que sí, para la abuelita de Eduardo Zupa. Hoy la operaron de un ojito. Que su abuelita, Eduardo, tu abuelita Eduardo, salga muy bien, se recupere muy rápido, esté siempre con mucho ánimo, muy optimista, y que salga adelante y que esté sana y muy fuerte. Y le mando muchos saludos a la abuelita Eduardo Zupa con todo mi corazón y cariño y mejores deseos. Dice Teresita, saludos con cariño para ti también, Teresita. Esther Guzmán, saludos, gracias por compartirnos sus conocimientos. Dios lo bendiga, reciba muchos abrazos y mucho cariño desde New Jersey, en los Estados Unidos. A todos nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, la Unión Americana y fuera de nuestro país, les mando un saludo y enorme cariño para cada uno de ustedes. Juana Cruz dice, qué gusto escucharlo, disfruto mucho de esta charla de historia. Qué bueno, Juanita, qué bueno, te mando un saludo muy grande. Silvia R., qué interesante, ojalá se hiciera la justicia de ahora como era la de entonces, y se ríe. Pues sí, y comparto tu deseo, ojalá que sí fuera la justicia de ahora como la que había entonces. Y dice Raúl Sánchez, en esos tiempos, ¿qué diríamos si lo comparamos con nuestras leyes? No, yo creo que nuestras leyes están muy bien, pero no somos tan eficaces para aplicar la ley como los aztecas, como los mayas, como los tlaxcaltecas, o los mixtecos. Créanme que aquellos tiempos, pues, la ley se aplicaba muy bien, muy rápido y sin impunidad. Y amigos, gracias por estar conmigo siempre, les mando todo el cariño del mundo. Gracias, amigos. Estoy aquí en la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, desde Tlalnepantla, en el Centro de Estudios Históricos del CUDEC en Tlalnepantla, promoviendo el conocimiento de la historia mexicana. Aquí damos una maestría en historia, que ya está por comenzar para los interesados, y siempre estamos pendientes de todo lo que ocurre en los temas históricos. No te pierdas los programas los miércoles y los viernes sobre los temas de historia, y seguiremos en este viaje de Hernán Cortés hasta que llegue a Tenochtitlan, que esto va a ser dentro de un mes, exactamente dentro de un mes. Entonces en este mes van a pasar cosas muy importantes. ¿Cómo es que Cortés llega a Tenochtitlan? Porque obviamente de aquí va a Cholula, y luego de Cholula va a México Tenochtitlan, y allá se va a encontrar con el emperador Moctezuma. No te pierdas esta crónica y todo lo que sigue, porque precisamente la parte más importante del relato está por suceder. Acompáñanos, invita a tus cuates para que también nos escuchen. Inscríbanse en mi canal de YouTube y también en el Facebook, y inviten a sus amigos. Y muchas gracias por haber estado conmigo. Les doy las gracias, les mando todo mi corazón y todo mi cariño, y les agradezco su presencia, su permanencia
y su persistencia. Sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr.